Buenas tardes, buenas noches, comunidad de Macondo. Arrancamos con este jueves de análisis, jueves, perdón, se me perdió la S al final. Y arrancamos con cambios potentes en América Latina. México ya no es exactamente el mismo que hace una semana. Asumió finalmente la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, y no se espera, según se dice, un sexenio de continuidad, continuidad de las políticas de la Cuarta Transformación, continuidad de las guerras mediáticas, evidentemente también, y puede que continuidad de los intentos golpistas por parte de los poderes oligárquicos. Hoy mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó abrir discusión sobre la reforma del Poder Judicial que fue aprobada por el Congreso ahora en septiembre, hace poco, en medio de protestas y la sempiterna injerencia estadounidense, con 8 votos a favor, obviamente el de Norma Piña incluido, y 3 votos en contra. El Pleno decidió someter a revisión la reforma judicial para, bueno, pues resolver sobre su constitucionalidad. Una maniobra del Poder Judicial que huele y huele mucho a un intento de golpe judicial. Y eso que Claudia Sheinbaum acaba de asumir la presidencia nada más hace unos días. ¿Qué implicaciones puede tener todo esto? ¿Qué retos tiene la presidenta? ¿Qué nos espera? De todo ello vamos a hablar con la periodista, compañera y amiga Estefanía Veloz, que la vamos a tener en breve. Después nos tendremos que ir a Oriente Medio, donde Israel ya asesinó a más de 1.000 libaneses en unos días, donde el genocidio en Gaza sigue su curso y donde resulta que ahora es Irán el que escala. Irán, no se confundan, ya les explicaremos o ya les explicará Leandro Grille, que ha estado muy diplomático antes de empezar a grabar este programa, muy en términos de relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lo explicó todo, ya les contará en la segunda parte del programa. No se vayan ahora mismo, bueno, no se olviden tampoco de ponerle me gusta, dejar los comentarios, suscribirse al canal, apoyar Caras y Caretas para que sigamos a pie de cañón todos los jueves. Bienvenidos a Macondo. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marco. Buenas tardes. En realidad, Marco, allá en México se encuentra Marco, estuvo en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, que va a ser el primer tema que vamos a abordar en la noche de hoy. Y buenas noches, por cierto, a la comunidad de Macondo. Nos va a acompañar, creo que ya la tenemos conectada, Estefanía Veloz, periodista, amiga de la casa. A ver si la tenemos y ya la ponemos en contacto. Hola. Buenas tardes, Estefanía. Gracias por acompañarnos en Macondo. Se produce entonces esta toma de protesta de Claudia Sheinbaum, primera presidenta de mujer de México, sucesora además de Andrés Manuel López Obrador, que se retiró a la chingada, como a su hacienda, y arranca ya con una asunción particular, con una cantidad importante de invitados. Se vio a la plana mayor, por lo menos, de la izquierda latinoamericana presente en la figura de sus mandatarios. Estaba Gustavo Petro, estaba Lula, Bernardo Arévalo, Gabriel Boric. Bueno, podemos recorrer una cantidad importante, Díaz-Canel, o sea, había una cantidad importante de mandatarios. Y además tuvo la mañana de ayer su primera mañanera del pueblo, con lo que indica que va a seguir con la tradicional mañanera que instaló a Andrés Manuel López Obrador como un fenómeno ya no solo político, sino comunicacional en todo el mundo. Bueno, Estefanía, ¿cómo reciben esta toma de protesta? ¿Cuáles son las primeras repercusiones, las primeras indicaciones del nuevo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Bueno, gracias por el espacio y sí, continuando con lo que tú decías, yo creo que lo primero es que entró fuerte porque el 2 de octubre que se conmemora la matanza o el asesinato de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco en México, empezó reconociendo que había sido el Estado, porque ella se dice que es hija del 68 y creo que eso marca el principio de su legado, esa responsabilidad que tiene con la historia que se ha contado sobre ella misma y creo que eso ha sido muy importante.
molestó a algunos sectores, pero al mismo tiempo no molestó como lo que hizo el día de hoy en la mañanera, en su mañanera, que es ya de entrada diferente, el color de fondo es diferente, entra también con un polémico nuevo logo de su gobierno, que es la patria mirando hacia la izquierda, que a mucha gente tampoco le gustó, pero esto yo que hacer ella sus propias reformas constitucionales y las primeras que va a hacer van a ser 5. Y estas 5 van a disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres, a que las mujeres tengan acceso a la educación, a que haya más fondos de apoyo para las mujeres en México y para tratar de que las mujeres alcancen la igualdad sustantiva en México. Ese fue su segundo día, o sea, ha empezado muy fuerte esta semana desde que es presidenta y yo creo que también con diálogo. Esto que mencionaba Ina al principio sobre la reforma judicial, vale la pena también detenernos en ello porque es la última oportunidad que tiene la Suprema Corte de Justicia contra la reforma judicial. Es la última oportunidad que tiene de hacer esta revisión que sabemos por dónde irá y más o menos lo han dicho algunos ministros. Por ejemplo, el ministro Alcántara ha dicho, bueno, ¿por qué vamos a revisar una reforma que de por sí ya es mala, ¿no? Todo esto creo que también va de la mano con el posible diálogo que tendrá que tener la presidenta ahora, Claudia Sheinbaum, con el Poder Judicial en ese sentido y todavía en este marco en el que se va a discutir dentro de la Suprema Corte de Justicia la viabilidad constitucional de la reforma, pues ella tiene un margen también para tener sus respectivas pláticas y para hacer lo que también está haciendo la Suprema Corte de Justicia, que es política, tratar de llegar a buen puerto con esto. Creo que ha sido una semana de muchas emociones, de muchas personas que vinieron a verla, de este abrazo latinoamericano, internacional también. Kamala Harris dijo que le gustaría trabajar con ella y que estaba muy entusiasmada por esto, y también con la polémica de España, que me imagino que ustedes ya hablaron en este espacio, pero que al final, en lugar de ser algo que fuera negativo, resultó una oportunidad para reivindicar su mensaje, que es que ella cree que todavía debe, no pedirse disculpas, sino aceptar que la invasión de España a México estuvo mal. Así que creo que le dio la oportunidad también de reafirmarse como lo que es y lo que representa su movimiento también. Estefanía, gracias por estar acá en Macondo hoy. Hablando del rey de España, no sé si vieron que Josep Borrell, el canciller europeo, asumió su responsabilidad por haber sido él quien dijo que no había que responder a aquella carta, para no entrar en algo así como polémica. Raro que uno llame polémicas a una demanda de un presidente de un país, pero bueno, en fin, en todo caso Borrell, el de la selva y el jardín, es quien entonces está en el origen, y lo dijo ahora que está en México. Pero quería preguntarte, Estefanía, por el día de la toma de posesión. ¿Cómo viste el clima, las emociones? Vos mencionabas la cuestión de emocional. Yo estuve en la última mañanera, estuve en las calles cuando asumía Claudia. Hay una suerte de como tristeza o duelo por una partida, me refiero a quienes respaldan a la 4T, y las preguntas acerca de lo que está empezando. ¿Cómo percibiste el ánimo, las calles, el Zócalo había mucha gente? ¿Qué momento viste? ¿Qué fotografía? Como cronista que estuvo ahí presenciando, podrías contarnos? Bueno, en primer lugar diría, Marco, tú que has estado también en el Zócalo en otras ocasiones, que tomar los espacios públicos y tomar el Zócalo ya es costumbre de la 4T. Es ya del movimiento Morena celebrar en el espacio público los triunfos democráticos, y por eso creo que lo que vamos a ver es cada vez más gente en estos espacios, y esto fue lo que vi yo. Yo tuve la oportunidad de hacer el recorrido desde Reforma hasta el Zócalo, y lo que vi fue muchas mujeres, muchas niñas, mucha ilusión, mucho entusiasmo, muchísima felicidad. Sí alcancé a percibir también la idea de que se iba el presidente, que generaba para muchas personas una suerte de tristeza, pero vi mucha esperanza y platiqué con muchas mujeres y muchas me decían, mira, pase lo que pase, esto yo no lo había, no sucediera. Y muchas mujeres también decían, yo tengo años votando por la izquierda precisamente porque quería que gobernara una mujer eventualmente, y se logró. O sea, lo que vimos ese día fue, creo que el cúmulo de muchas luchas que se dieron alrededor, no solamente del presidente Andrés Manuel y su llegada al gobierno, sino del derecho a las mujeres al voto, de la paridad constitucional alcanzada muy tarde en México, a partir del 2015, de la necesidad de tener más mujeres en espacios de representación, de lo triste que ha sido también el paso por las mujeres en espacios de poder, porque durante mucho tiempo lo que se hacía era poner a mujeres como titulares de candidaturas y después quitarlas para poner a quienes sí iba a ocupar el cargo. Hay casos famosísimos en México. Por eso creo que lo que vimos ayer en realidad son muchas luchas que llegaron a un solo lugar y culminaron con la llegada de una mujer a la presidencia.
eso vi mucho anhelo, y al final me fui de ese día con una preocupación, y era, la vara está altísima, Marco, la vara está altísima, porque las mujeres, si este sexenio no mejora su calidad de vida, si no hay igualdad sustantiva e igualdad material, si terminan los 6 años y no mejoró la vida de las mujeres, que sean de izquierda, que no sean de izquierda, que sean feministas, que no sean feministas, que sean pobres o que sean estudiantes, creo que, no mencionar a las mujeres clase alta, porque bueno, ellas normalmente no sienten las transiciones, pero no, va a haber una deuda grande. Entonces, que creo que también me fui con una preocupación de que incluso está la vara más alta que en el 2018, porque venimos de un proceso de continuidad y del segundo piso de la 4T. Entonces, Claudia tiene 2 retos. Uno, y lo que dice la gente, ¿no? Uno es continuar con los proyectos que planteaba el presidente, y el segundo, tener su propio legado, y su propio legado es con las mujeres y los movimientos sociales. Estefanía, un placer tenerte aquí finalmente. Lo que estábamos comentando muy al principio sobre esa maniobra judicial de hoy, ese intento por frenar la reforma judicial, básicamente tenemos a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Imponiendo de alguna forma su voluntad sobre el poder legislativo, sobre el ejecutivo, sobre lo que se votó en las elecciones. ¿Podemos hablar de una intentona golpista a estas alturas, por un lado? Y por otro lado, otra pregunta para los que nos siguen, no desde México, sino de otros rincones de América Latina. ¿Qué es lo que les molesta tanto de esta reforma judicial a esos poderes que la están intentando frenar por activa, por pasiva, y se aferran ya a las últimas oportunidades, ¿no? Dijiste tú. Ay, amiga, qué buena pregunta. Te puedo decir yo como jurista que entiendo al gremio que está molesto, porque sé que lo que alarman es a tener privilegios dentro de un sistema judicial que desde hace mucho tiempo se fue haciendo un espacio de amiguismo y de familiares donde se pasaban los cargos. Pero bueno, antes de entrar a eso, la primera pregunta en términos de qué puede pasar con la Suprema Corte de Justicia, yo creo que ahora, siendo esta la última posibilidad o el último paso para agotar la discusión de la reforma judicial, hay que resolver. Uno, ya se implementaron algunos amparos, o se han interpuesto algunos amparos por parte de algunos representantes populares, específicamente senadores, que también tendrán que ser revisados, porque la gran pregunta es ahora, si tiene la Suprema Corte de Justicia el derecho a echar atrás una reforma que votó el Congreso, y ese Congreso que representa al pueblo, ¿no? Esa es la gran pregunta. ¿Esto se ha hecho en el pasado? Sí se ha hecho, porque para las personas que nos escuchan, México se mueve en una línea, y es constitucional lo que aprobaste o no es constitucional. Entonces yo creo que lo que puede pasar es, en el mejor de los casos, que se eche atrás alguna parte de la reforma judicial, que se vuelva a proponer algunos cambios de la reforma y se vuelva a ir supuestamente a revisión a la Suprema Corte de Justicia. Ya ha pasado con otras reformas, pasó con la Guardia Nacional, puede pasar eso, no estamos en el final de la discusión alrededor de la reforma judicial, y creo que cuando el presidente Andrés Manuel dijo la reforma tiene que pasar tal cual está, fue cuando metió en aprietos a algunos de los congresistas, porque bueno, ellos dijeron podemos hacer algún tipo de cambio, y eso pues nos impide que se vaya a la Suprema Corte de Justicia, aunque de todas maneras se iba a impugnar de esa forma. No veo ahorita que se vaya a echar atrás tal cual. Sí creo que todavía faltan varias discusiones y varios procesos legales que agotar respecto a la reforma, pero lo veo tranquilo de ese lado, y creo que todavía, como decía hace rato, hay un diálogo pendiente por parte de la nueva administración de Claudia Sheinbaum en torno a la reforma judicial. ¿Qué es lo que les molesta tanto? Pues principalmente 2 cosas de la reforma. Uno, el voto popular para elegir a jueces y magistrados, o a juezas y magistradas. Eso preocupa mucho a ese sector que está ahí, porque es un sector que está acostumbrado a no rendir cuentas en muchos sentidos, porque es un sector que si tiene algún tipo de trayectoria jurídica se le otorga un espacio, si tiene un familiar se le otorga un espacio,
y después toma las decisiones que tiene que tener, porque en realidad no está sujeto a ningún tipo de mecanismo de revisión. Nadie le dice, oye, esta decisión que tomaste está mal, y no lo digo yo. Les voy a poner un ejemplo que molesta que lo hablemos en México, pero es real. Los sábados, esto se le conoce como sabadazos, los sábados los jueces suelen liberar narcotraficantes o personas que fueron detenidas por actos de corrupción. Porque los sábados no hay prensa, porque los sábados nadie les va a preguntar nada, porque hasta el lunes se hacen los otros procesos de revisión. Y aquí los abogados me dirían, bueno, eso tiene que ver con el proceso judicial dentro y pues los sábados termina resolviéndose. Sí, pero no es casualidad que los casos más polémicos de capos hayan sido liberados en sábado. Claramente tiene que ver con un actuar corrupto de los jueces, y es ya una manera en la que se opera en México. Eso, y lo otro es la carrera judicial, o sea, quienes entran a la carrera judicial trabajando en un juzgado y terminan siendo jueces. Eso en teoría no existe, porque también es muy curioso que están defendiendo un sistema que supuestamente funciona así en papel, pero bueno, no voy a decir mal, pero muy poca gente entra en un puesto sin conocer a alguien en un alto mando de algún juzgado y llega a ser juez. Eso no sucede. Normalmente quienes llegan a ser jueces son amigos de otros jueces. Y eso tiene que cambiar, porque lo que hace no solamente es hacer más lento el sistema de justicia, que sea más corrupto, que la igualdad judicial no llegue a las personas que quieren acceder a ella. Tener en México un sistema de impunidad del 99%, que es el altísimo. Lo que hace también es que genera un sistema de corrupción dentro que impide lo principal. Y aquí cerraría con esto. Cuando el presidente Andrés Manuel dijo acabemos con la corrupción, lo intentó hacer hasta donde le permitió su jurisdicción como ejecutivo. Lo demás depende del judicial. Para acabar con la corrupción necesitas tener un sistema judicial que no sea corrupto per se, porque si no, no puedes perseguir personas que han incurrido en actos de corrupción electoral o cualquier tipo de corrupción. Estefanía, yo no soy experto en leyes y mucho menos en mexicanas, pero como veníamos analizando nosotros la reforma judicial, que lo tratamos en varios programas anteriores, Morena necesitaba alcanzar una mayoría especial, una mayoría calificada, para poder aprobar esa reforma en el Congreso, puesto que era una reforma constitucional, que requería 2/3, creo. Entonces, el Congreso con 2/3 se transforma en un poder constituyente. ¿Cómo puede ser después controlada su constitucionalidad por un órgano del Estado? Es justamente un poder constituyente funda Constitución, así que después no se puede enmendar la plana, por lo menos en ningún país del mundo. Tal vez en México sí, pero es bastante curioso ese procedimiento. Si ya te reformaron la Constitución con las mayorías calificadas, te podrían haber suprimido la Corte, y la Corte no podría haber hecho nada, porque la Constitución, después que se modifica. O sea, te pregunto porque realmente me sorprende lo que está tratando de hacer la Corte. No entiendo cómo eso puede ser ni siquiera admisible. Nunca había visto un caso igual, por eso te pregunto. Tiene que ver con la tradición de división de poderes mexicana entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces, la discusión es, yo diría, simbiótica, porque es, de un lado, el Legislativo dice, el Poder Judicial está inmiscuyéndose en mis asuntos, que yo ya discutí con personas que vuelo, y el Poder Judicial, como se trata de algo que nos implica, pues entonces están tratando de el poder, que es el Poder Judicial. México, la división de poderes se creó precisamente para que no se pudiera modificar la Constitución. Sí, constitucional. Eso es lo principal. Eso ya creo que entramos a una explicación larguísima de cómo llegamos a tener esta Suprema Corte de Justicia y el valor que le dimos durante muchos años a la Suprema Corte de Justicia, porque gran parte del progresismo, o digamos de los derechos que se han conquistado, se han dado a través de la Suprema Corte de Justicia, y por lo tanto siempre se le dio demasiado peso a la Suprema Corte de Justicia, como si fueran quienes legislan, como si fueran quienes tendrían que lograr echar a andar esos derechos que tendría que llevar a cabo el Congreso. Entonces ya ahorita en este momento esto que estamos viendo es el resultado de dos cosas. Uno, de una Suprema Corte de Justicia que está haciendo política, que decidió estar en contra del presidente, por lo menos desde que inició el mandato, y de una Suprema Corte de Justicia que piensa
que puede o que debe responderle a todo un sistema, a miembros del sistema judicial que no están de acuerdo con esta reforma. Para mí es un tema de política, ya dejó de ser un tema judicial, un tema jurídico, para mí es un tema de política y se tiene que resolver con política. Y ese es el gran problema, que a esas alturas se antoja complicado este tipo de resolución. En América Latina estamos ya tristemente acostumbrados, no sé, tal vez sea un conjuro, un maleficio para entrar en zonas de la religiosidad, a la tragedia de las sucesiones, ¿no? Hemos hablado de lo que pasó en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, y acá estamos viendo tal vez la sucesión más ordenada de la cual tengamos recuerdo. No solamente eso, sino que cuando asumió Claudia Sheinbaum en el Zócalo, luego una ceremonia realmente muy linda, dio un plan de 100 puntos de gobierno. Yo quedé bastante anonadado, porque además le explicó a la multitud 100 puntos de gobierno, lo cual, digamos, es realmente impactante ver como un nivel de hoja de ruta detallada. ¿Cómo ves esa hoja de ruta? ¿Cómo ves este segundo piso de la cuarta transformación? ¿Qué es? ¿Qué es profundizar? ¿Es estabilizar? Quiero decir, ¿hacia dónde va? Porque con estos 100 puntos, evidentemente, trazó un programa y uno percibe una presidenta que dice, es por allá y por allá voy. ¿A dónde va y dónde está ese segundo piso? Híjole, a ver, estaba bueno lo que dices porque sí se notó bastante tersa ese cambio de mando en México, pero también creo que, bueno, lo que responde a la continuidad, hacia lo que plantea Claudia Sheinbaum, pero me voy a detener en lo que dices de los 100 puntos, que es bien curioso. Así como decía que ya es tradición de la 4T tomar el Zócalo y del obradorismo en general y tomar el espacio público cuando hay triunfos democráticos, la lectura de los 100 puntos es tradición. Y ojo, porque quien llegue en 6 años también va a hacer la lectura de los 100 puntos. Y la lectura de los 100 puntos no se hizo nada más ahora que tomó posesión en el Zócalo. Se hizo cuando arrancó la campaña, leyó los 100 puntos. Cuando cerró la campaña, leyó los 100 puntos. Y ahora leyó los 100 puntos. Eso para mí garantiza que no hay sorpresa. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó yo creo que una tradición de que lo que se dice se hace. Que no hay sorpresas, que hace poco, no sé con quién platicaba, que era de Europa, que me decía, bueno, pero ¿cuál va a ser la primera decisión que tome Claudia Sheinbaum como presidenta? ¿Cuáles van a ser sus decisiones? Y le decía, es que no hay que interpretarlo. Ella escribió 100 puntos de lo que va a hacer y eso es lo que va a pasar. Entonces, la lectura de los 100 puntos es, esta es la manera en la que voy a gobernar sin sorpresa alguna. Creo que no van a salir sorpresas de decisiones que vaya a tomar que no estén en los 100 puntos. Y ya es parte de la estructura de la 4T. Muchos de esos 100 puntos implican la continuidad de lo que hizo el presidente y tú lo habrás escuchado en el Congreso cuando dijo, bueno, ahora nos toca a nosotras, nos va a tocar a nosotras. Mucho de eso es lo que se ha venido planteando que no se pudo hacer en términos de, puede ser, no sé, las líneas del tren que el presidente había planteado en sus 100 puntos propios que no siguió y ahora están otra vez en estos 100 puntos, pero en estos 100 puntos pues espera que se pueda avanzar mucho más. Yo creo que mucho de esto es ya la tradición de la 4T, no sorprendió mucho. Hubo quienes se quejaron diciendo que cómo se atreve a leerse 100 puntos ese día que estábamos todos en el Zócalo, pero eso es lo que es la 4T y me parece responsable porque ese día dejó claro que su compromiso está con estos 100 puntos que no hizo sola, que hizo con las personas que lo acompañaban en su gabinete, con gente que estuvo en el gabinete del presidente y que hizo también con las peticiones del propio partido que representa. Mucho del programa político de Claudia Sheinbaum viene de la discusión de un movimiento que la puso ahí donde está y que al mismo tiempo fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con ella también. Estefanía, una última por mi parte. Últimamente voy bastante a México y algunas conversaciones ahí según qué barrio o algunos mensajes en Twitter que, bueno, ya sabemos que es una caja de resonancia, pero aún ahí sigue. A veces uno se hace con la impresión de que hay mucha gente descontenta con las políticas de la Cuarta T, de que hay mucha oposición. Te quería preguntar dónde está esa oposición realmente, en qué lugar queda y cómo se va a articular de cara a este nuevo sexenio, qué chances tiene, quiénes son los principales actores, un poco un panorama general. Bueno, eso da para mucho porque tú como conoces México sabes que ese sector opositor en realidad está en el aire, sentidos, tiene que ver con el discurso y la narrativa que han generado desde la oposición,
pero que no se materializa porque realmente, si vemos las cifras, si Andrés Manuel sale con un 76% de aprobación y Claudia entra con 74%, podríamos decir que le heredó prácticamente la aprobación a Claudia Sheinbaum y que 60% del electorado decidió votar por Claudia Sheinbaum. Entonces, por ahí, que la gente está contenta con las políticas de la 4T, creo que no hay duda. En su mayoría hay, como lo decían algunos analistas opositores, hay un 40% que habría que revisar si en realidad refleja el 40%, que no está contento y que habría que intentar decirles que este gobierno no es el del presidente y que tiene su propia cara y su propia marca, la de Claudia Sheinbaum. Creo que yo ya vi en los programas de televisión de análisis ese día que hubo menos resistencias, que hubo más entendimiento, que hubo mucha más celebración y que hubo también la idea de vamos a ver qué viene en este sexenio que vaya a ser diferente. También entra con un voto de confianza muy alto, incluso de quienes no quieren al presidente Andrés Manuel López Obrador, expresidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que por ahí ella tiene una oportunidad muy grande, su gobierno, de mayor diálogo, como también la caracteriza ella, porque ya lo habíamos hablado creo que en algún momento, Ina, que a Claudia Sheinbaum no la odian como al presidente porque no tiene 30 años diciéndoles corruptos, mentirosos, vendidos y la mafia del poder, que la historia eventualmente comprobó muchas de las cosas que decía. Entonces con ella no hay esa animadversión, por lo tanto creo que todavía hay un espacio para darle el beneficio de la duda desde la oposición. Luego la oposición partidista sí entra bastante debilitada porque normalmente quien tendría que encabezar esto sería Xochitl Gálvez porque fue la candidata a la oposición. Bueno, a Xochitl ya no la quieren dentro del PAN, eso es obvio, de hecho las críticas han sido dentro, ella ha denunciado que no se siente segura en el PAN y que realmente nunca fue panista, entonces la oposición ya la desechó como vocera. Ahora dentro de la oposición se están tratando de ponerse de acuerdo para ver quién va a presidir el Partido Acción Nacional, que eso ya da para otra conversación dentro de la política mexicana, porque quedaría una corriente del PAN que tiene que ver con Ricardo Anaya, el que fue candidato a la presidencia en el 2018, que también pretende sacar mucho de lo que iba antes. Yo creo que la oposición ahora tendrá que ponerse de acuerdo. Si a mí me preguntas en este momento qué partido tiene más margen para crecer, diría que Movimiento Ciudadano, simplemente porque Movimiento Ciudadano ha optado por la estrategia de abrazar las causas progresistas, matrimonio igualitario, de interrupción legal del embarazo, habla mucho sobre Palestina y ha condenado lo que ha sucedido en Gaza, entonces está tratando de jalar a este sector. Bueno, Movimiento Ciudadano está impulsando la reforma de 30 horas jornada laboral. Claudia Sheinbaum también dijo que impulsaría a ella desde su gobierno, pero creo que es el margen. Se va a crecer por ahí, creo que por los derechos, más que por oposición y por el conservadurismo. Ahora yo lo veo así. La única manera de medirlo sería en 3 años, en el 2021, viendo el resultado electoral de estos partidos, que ahorita no se ve que les vaya a beneficiar. Desapareció el PRD por completo. Esta elección dejó a un fallecido y fue el Partido Revolución Democrática, que colata también el registro del Partido Comunista. Así que creo que para la oposición hay un reto muy grande y es articularse y que la gente les crea. Eso va a estar muy difícil. No gobiernan absolutamente, bueno, casi nada, gobiernan los estados, no tienen poder en el Congreso, no representan nada y los medios de comunicación, que muchos se han ido, ha habido una renovación de analistas. Así que veo complicado que la oposición salga triunfante en esta. Muchas gracias, Estefanía Veloz, por habernos acompañado acá en Macondo. Gracias, y sé que mañana vas a estar en la mañanera. Vamos a estar viendo, porque la mañanera es como el programa, uno de los programas más interesantes, ilustrativos y entretenidos que hay en el streaming latinoamericano. Así que bueno, suerte mañana en la mañana y gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias por la invitación, amiga. Y lo sigo viendo. Gracias, amiga. Bye. Antes de Ina y Marquito, antes de irnos al corte, yo quería plantear, porque me parece un tema central para compartir con la audiencia nuestra, este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, la Corte de Justicia de la Nación Mexicana, tiene un punto que yo quiero retomar de acuerdo a lo que dijo Ina hoy, ¿no? Si es golpista o no es golpista. Yo creo que enmendarle la plana, o sea, tratar de suspender
una reforma constitucional de un poder constituyente no puede ser admitido en ningún país del mundo. Y el que intenta hacerlo es un órgano que siempre está intentando arrogarse un poder que no puede tener, porque el poder constituyente es el poder máximo de un país. Y en el caso mexicano es los 2/3 del Congreso. Si vos con los 2/3 del Congreso reformás la Constitución y eliminás la Suprema Corte de Justicia, tampoco la Suprema Corte de Justicia puede suspenderlo. No, podemos no estar de acuerdo nosotros, pero es el poder constituyente. En Uruguay, por ejemplo, en las próximas elecciones nacionales del 27 de octubre, se va a plebiscitar una reforma de la Constitución, porque en el Uruguay, para modificar la Constitución, se requiere además una instancia de urnas, de soberanía popular. Después que la gente vota sí, no hay ningún poder del Estado que pueda modificar eso. Y en el caso mexicano, si vos tenés los 2/3 del Congreso, o sea, la mayoría calificada, y modificar la Constitución, no puede venir un órgano menor, como es la Suprema Corte de Justicia, a modificar un poder constituyente. Para mí es claramente un intento golpista. No sé cómo va a resolver eso México, pero la verdad que es como para que Claudia Sheinbaum les mande la policía. Decir, che, ustedes están pasando por arriba del poder constituyente del Estado. ¿Quiénes son? ¿Se quieren poner, atribuir todo el poder del Estado, los cortesanos? No, es peligroso eso, hay que estar atento. Hay que estar atento porque ahí hay una maniobra golpista. Pero se ve de lejos, ¿eh? Yo estoy a 10.000 kilómetros de la Ciudad de México y la estoy viendo. Y soy bioquímico, no abogado, así que imagínense los abogados constitucionalistas lo que deben ver. Bueno. Y además se veía venir, ¿no? Sí, pero es sorprendente, estaba ¿no? como claro que iban a intentarlo por todas las vías posibles, imposibles y tirando de todas las artimañas legales que que tenían a su alcance. Entonces, es algo que se esperaba, creo. Ahora a ver cómo se va a solucionar. En todo caso, tenemos que ir cerrando este tema, irnos al corte, salvo si Marco quiere añadir algo rápido antes de irnos al corte. No, vayamos al corte, solamente eso, que México vive un momento excepcional y que hay que comprenderlo, analizarlo, estudiarlo y poder, si se puede, vivirlo, porque la verdad que es eso, tiempos excepcionales.